¿Cuáles son las características generales de los hongos, de todos los organismos que están integrados dentro del reino fungi? Este tipo de individuos, este grupo de individuos, es estudiado por la disciplina de la micología, que es una rama de la biología que se encarga exclusivamente de estudiar la diversidad de los hongos, su fisiología y sus diferentes adaptaciones al medio ambiente y a las condiciones en las que se desarrollan. ¿Qué características tienen en común todos los hongos? Un hongo es en principio un organismo eucariota, que puede ser pluricelular o unicelular. Sabemos que las levaduras son hongos y son unicelulares, y por el contrario, los champiñones también son hongos y son pluricelulares. Poseen una pared celular de quitina. La quitina es un polímero compuesto por una secuencia de glucosas que se van repitiendo. Reservan energía en forma de glucógeno. El glucógeno también es un polímero, es una molécula muy grande formada de la unión de glucosas, que se diferencia de la quitina porque desde el punto de vista químico los enlaces que se establecen entre una glucosa y la otra no son exactamente los mismos, por ende la molécula resultante tampoco es la misma. Poseen un pseudoparénquima. Un parénquima es un tejido primario indiferenciado. Los hongos no tienen organización tisular, tienen algo que se parece, que se acerca a un parénquima, por eso hablamos de un pseudoparénquima. La digestión es externa, los hongos producen su equipamiento de enzimas y lo usan fuera de las células para digerir los alimentos. Y desde el punto de vista de la reproducción, esta puede ser tanto sexual como asexual. Vamos a ver que en los distintos grupos de hongos prima generalmente la reproducción asexual y que la reproducción sexual está destinada exclusivamente cuando las condiciones ambientales son óptimas para que este proceso se pueda llevar a cabo. Desde el punto de vista evolutivo, ya sabemos también que el origen de los hongos está vinculado con la teoría endosimbiótica y el origen de la célula eucariota, y sabemos que hay ciertos puntos de conexión más cercanos respecto de la célula animal que con la célula vegetal. Recordemos que la célula vegetal tiene cloroplastos y la célula fúngica y la célula animal no. En cuanto a diversidad, el reino de los hongos se clasificó originalmente en 5 grandes grupos. Estos grupos eran los Critidiomycota, los Zygomycota, los Glomeromycota, los Ascomycota y los Basidiomycota. Actualmente esa clasificación quedó en desuso porque el grupo de los Glomeromycota se desintegró y los individuos, las especies que lo integraban, ahora se han clasificado nuevamente dentro de los otros 4 grupos que persisten. Independientemente de eso, siempre las clasificaciones están en revisión, pero este cambio es notorio y considerable. Entonces, actualmente, los 4 grupos de individuos que forman al reino de los hongos son los Chytridiomycota, los Zygomycota, los Basidiomycota y los Ascomycota. Tener presente que todo lo que termina en micota o micosis siempre va a estar haciendo referencia a algo relacionado con el reino de los hongos. Bien, independientemente de cuál sea el hongo que estemos considerando o a qué grupo pertenezca, hay ciertos puntos de conexión en cuanto a la estructura general que posee el individuo. Si es unicelular, como la levadura, es una única célula y no hay mucho más para analizar. Pero si estamos hablando de un hongo pluricelular, vamos a ver que ese hongo se va a desarrollar a partir de una estructura que se conoce como hifa. ¿Qué es la hifa? Bueno, la hifa es como la estructura primordial del cuerpo de la estructura del hongo. Estas hifas pueden estar segmentadas o las células que la componen pueden estar fusionadas. En el caso A vemos cómo hay septos que separan cada una de las células y en el caso B vemos cómo esas células están interconectadas. Independientemente de cuál sea el caso, otra característica fundamental que tenemos que tener en cuenta es que las células de los hongos generalmente son polinucleadas, es decir, que cada una de las células puede tener más de un núcleo.
El conjunto de las hifas, es decir, cada una de esas células que generalmente tienen una forma alargada, se conoce como micelio y es lo que se desarrolla, si pensamos en un hongo que está en el suelo, es lo que se desarrolla por debajo de la tierra. Lo que uno generalmente ve e identifica como el hongo se lo conoce como cuerpo fructífero. Este micelio, este conjunto de hifas, puede ser haploide, que sería N, puede ser diploide, que es 2N, y puede ser N más N, que es lo que nosotros conocemos como dicarionte, y ahora vamos a ver qué es eso. ¿Qué pasa? Como dijimos anteriormente, los hongos generalmente se reproducen de forma asexual, es decir, no hay recombinación genética. Por ende, la mayor etapa, ¿sí? El mayor tiempo de la vida del hongo se desarrolla en la fase haploide. El micelio es generalmente haploide, es decir, que posee solamente un juego de cromosomas. Si las condiciones del ambiente son las óptimas, están dadas para que el hongo se reproduzca de manera sexual, se va a producir la fecundación y de esa fecundación se va posteriormente a generar un micelio diploide, es decir, con dos juegos de cromosoma. De ese micelio diploide se van a diferenciar células que van a dar meiosis y van a producir gametas, que son las células sexuales, y por ende se vuelve a la etapa haploide. Pero en el traspaso de la etapa haploide a la etapa diploide hay una etapa donde el micelio es N más N. Fíjense este ejemplo que está hacia el costado. Vamos a suponer que esta es una cepa y esta es otra cepa de hongos, ¿sí? Son hongos de la misma especie, pero no son exactamente iguales. Estos hongos se vienen reproduciendo de manera asexual, pero en algún momento se encuentran y fusionan su citoplasma, lo que se conoce como plasmogamia. Por ende, ahora comparten el citoplasma, pero los núcleos todavía permanecen aislados, no se juntan, hasta que en algún momento se produce la fecundación. Entonces, además de la plasmogamia, que era la unión de los citoplasmas, ahora tenemos una cariogamia, que es la unión de los núcleos. En este estadio, en el momento en el cual se comparte el citoplasma, pero los núcleos, que son distintos, están aislados uno de los otros, hablamos de un micelio dicarionte, porque no es haploide porque son dos juegos de cromosomas, pero tampoco es diploide porque esos juegos de cromosomas no están juntos. Entonces hablamos de dicarionte. Y desde el punto de vista de la nutrición, a los hongos se los puede clasificar en tres grandes grupos. Los aprobios, que son los clásicos hongos que se utilizan la materia en descomposición. Los parásitos, que requieren de un hospedador para poder alimentarse, y los simbiontes, que son organismos que establecen relaciones cooperativas con otros. Los casos más generales son un hongo con un protista formando lo que se conoce como liquen, o el hongo relacionado con las raíces de una planta, estableciendo lo que se conoce como micorriza. Vamos entonces a analizar las características generales de los grupos de hongos, siempre haciendo hincapié principalmente en los mecanismos de reproducción y de nutrición. El primer grupo de hongos son los Chytridiomycota, son un grupo de hongos acuáticos que pueden ser tanto marinos como dulceacuícolas, es decir, que viven en el agua dulce. Aproximadamente hay 700 especies. Desde el punto de vista reproductivo, se pueden reproducir tanto sexual como asexualmente. Cuando la reproducción es sexual, las gametas son móviles, poseen flagelos que le permiten nadar. Y desde el punto de vista de la nutrición, pueden ser saprobios o parásitos. En esta imagen lo que vemos es el ciclo de vida de un Chytridiomycota. Fíjense cómo a partir del cigoto, ¿sí? De la unión de la gameta masculina y femenina, se desarrolla la etapa diploide, que posteriormente puede dar tanto un esporangio sexual como asexual, es decir, puede producir nuevamente un micelio que sea sexual o asexual. Y nuevamente se restablecen las gametas mediante la formación de los gametofitos y se produce la fecundación que inicia otra vez el ciclo de vida de este hongo. El otro grupo son los Zygomycota. Hay más cantidad de especies que en el grupo anterior. Las hifas son cenocíticas, sin tabique.
La estructura de la cigota, es decir, de esa célula que se forma de la fusión de la gameta masculina y femenina, es resistente y se desarrolla cuando las condiciones del ambiente son óptimas para que se pueda propagar el hongo o parásitos. El ejemplo más claro es el hongo que aparece en el pan o en la naranja. Cuando nosotros vemos esa estructura que sobresale, que ya el hongo está en su momento reproductivo, pero anteriormente se estuvo desarrollando en el interior, sea del pan como de la naranja. Y acá podemos ver cómo se desarrolla todo el micelio y recién cuando se va a reproducir sexualmente desarrolla esta estructura que es el cuerpo fructífero desde el cual salen las esporas. También podemos ver cómo se produce la alternancia entre la fase sexual y asexual. Cuando la fase es asexual, podemos ver que el hongo produce un esporangio asexual y estas esporangiosporas salen, brotan y desarrollan la hifa asexual. Pero cuando una hifa asexual se encuentra con una hifa de otra cepa, es decir, con otro hongo, se pueden juntar estableciendo la plasmogamia, que es la unión de los citoplasmas, forman la cigoespora, es decir, el lugar donde se va a producir la fecundación, fecundan y posteriormente se hace la meiosis, que es lo que vuelve a generar el número haploide, es decir, lo que forma las gametas. El tercer grupo de hongos son los ascomicota. Reciben ese nombre porque cuando se forma el micelio diploide, la estructura donde se van a formar las gametas se llama asco. Desde el punto de vista nutricional, se pueden nutrir de forma saprobia o parásita. La reproducción puede ser sexual en las ascosporas, como dijimos recién, o asexual en los conidios. Forman las micorrizas, que son estas estructuras que yo les comenté, que son la asociación entre las raíces de las plantas y estos hongos. También forman los líquenes, que puede ser con un protista o con una bacteria. Y podemos encontrar que hay un micelio haploide muy desarrollado. El micelio dicarionte NN tiene poco desarrollo y solamente encontramos el micelio diploide cuando se va a dar la reproducción sexual, si no, no se forma. Cuando eso sucede, cuando se va a producir la reproducción sexual, encontramos el cuerpo fructífero, que es el asco. El cuerpo fructífero es esto que es lo que clásicamente uno identifica como el hongo. Acá también podemos ver la alternancia de generaciones, podemos ver cómo cuando va a haber reproducción sexual se produce la plasmogamia y posteriormente la cariogamia para después dar la meiosis y formar las gametas, y si no, cuando se va a mantener la reproducción de forma asexual, a partir de unas estructuras que se desarrollan en las hifas, se van generando las nuevas germinaciones de estas esporas asexuales. Uno de los géneros y uno de los grupos principales dentro de los ascomicotas son el género Cordyceps, donde encontramos estos hongos parásitos que son clásicos por atacar a especies de artrópodos. Y el último grupo de hongos son los basidiomicotas, son tal vez los hongos que tienen mayor relevancia y que son más generalmente conocidos. Desde el punto de vista de su nutrición pueden ser saprobios, simbiontes o parásitos. Están muy relacionados con la putrefacción de la madera. Tienen un micelio dicarionte, que es el que posee mayor desarrollo, y el cuerpo fructífero, que es lo que uno clásicamente conoce como el hongo, que es esta parte, se conoce como basidiocarpo y se forma cuando se va a establecer la reproducción sexual. Las gametas se conocen como basidioesporas. Y acá podemos ver las partes principales de un hongo, el sombrero, la cutícula, el himenóforo, o sea, el conjunto de partes donde se va a desarrollar el micelio diploide, el anillo, el pie, que es la base del cuerpo fructífero, y la volva. Y también podemos hablar de la alternancia de generaciones en el ciclo de vida del hongo, y acá podemos ver bien cómo se desarrolla el micelio en la base del hongo, para posteriormente, cuando se va a generar la reproducción sexual, se pueda desarrollar el cuerpo fructífero, es decir, el basidiocarpo. Y recién cuando se van a formar las gametas en el himenio, que son estas láminas que están de la cara inferior del hongo, ahí recién se producen las gametas que posteriormente van a producir el micelio haploide.